de las promesas de Dios y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esas promesas. Amén. Entonces, si no existiera el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tendría razón de ser. O a la inversa, si tuviésemos solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tampoco tendría razón de ser. Cada uno tiene un propósito y nos da una enseñanza maravillosa de poder entender su palabra. Si entendemos que la Biblia, hermano, empieza describiendo la historia de la raza humana desde Adán hasta Abraham, y la historia de la raza escogida desde Abraham hasta Jesucristo, y la historia de la iglesia desde Jesucristo hasta nuestros días. Y cuánto le damos gloria a Dios, porque hoy en la actualidad Dios nos sigue hablando y su palabra se sigue haciendo viva en los corazones de todo aquel que está escuchando la enseñanza, el evangelio, que se sigue expandiendo porque alguien fue alcanzado, fue tocado por el poder de Dios, y ahora nosotros estamos siendo partícipes de la gloria de Dios, o poder compartir la gloria de Dios, de lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo fuimos alcanzados, fuimos transformados, fuimos restaurados, y cómo Dios a través de ese poder maravilloso tocó nuestro corazón, y hoy nosotros podemos decir que somos libres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy verdaderamente somos libres en Cristo, porque el Señor hizo ese milagro maravilloso en nuestra vida, dándonos la libertad. Y Jesucristo hizo esa obra maravillosa de redención, hizo esa obra maravillosa de darnos esa libertad, y poder nosotros ahora disfrutar de su palabra en un lugar como este, en una casa de oración, en una casa donde podemos aprender cada día más de esa palabra maravillosa. Entonces, el Antiguo Testamento es importante, hermano, porque nos enseña lo que ya vimos: el origen, de dónde venimos, cómo el pueblo de Dios tuvo que salir, después tuvo que conquistar, vino después el periodo de jueces, y después de haberse portado mal todavía, ellos pidieron que querían tener un rey. Tenían al mejor, hermano, ¿sí o no? Pero dijeron: no, nosotros queremos un rey como nuestro vecino, que queremos tener a un rey que pelee por nosotros, cuando tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos. ¿Y qué dijo? Bueno, pues ahora sí, como dicen, porque usted lo pidió, les puso al rey. ¿Y Saúl fue escogido por Dios? No, ¿verdad? ¿Quién lo pidió? El pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Pagaron las consecuencias? Sí, hermano. Y antes de que tomaran la decisión de ese rey, Dios les advirtió antes las consecuencias que le iban a venir, no solamente a ellos, amén, a toda la familia de ellos. Iba a traer grandes consecuencias, porque iba a tener dominio sobre todo ese pueblo y hacer lo que bien le pareciera. Entonces, Dios nunca hace nada, hermano, sin darnos una advertencia, sin darnos una alerta. Pero vemos cómo el ser humano, duros de servir, rebeldes, seguimos actuando a veces en nuestro propio entendimiento, nuestro propio razonamiento, cuando el Señor nos dice: si haces esto, esta es la consecuencia que vas a tener. Pero aún así, muchas veces nosotros hacemos caso omiso del consejo de Dios y decimos: no pasa nada. Y seguimos actuando en nuestra negligencia, en nuestra rebeldía, y posteriormente pues vienen las consecuencias. Así que, hermanos, esta parte de lo que es el Antiguo Testamento es importante. Lo invitamos a que se venga la próxima semana. Vamos a ir ampliando el mapa para que podamos ir entendiendo cada uno de esos periodos,
de la palabra de Dios, y para cuando lleguemos ya a esos libros de simbología como Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, podamos entenderlo de una manera mucho mejor y podamos entender lo que hoy muchos podemos ver ya en estudios, mensajes, todo lo que habla de las 70 semanas de Daniel y todo eso, ¿verdad? Que ya lo podamos tener o asimilar de una manera mucho mejor y poder entenderlo con una mejor amplitud. La palabra de Dios o la Biblia podría ser llamada la historia de la redención. Como Dios, sin tener necesidad, hermano, dejó su trono de gloria para venir a rescatarnos, a usted y a mí. Porque su amor fue tan grande que tomó tu lugar y tomó mi lugar. De podernos mostrar su amor, y precisamente Él nos deja estos 66 libros y estamos viendo el Antiguo Testamento, revelándonos a través de esta palabra la forma en que Dios se movió durante mucho tiempo a través de diferentes personas, naciones, y cómo Dios va interfiriendo directamente en el curso de toda la historia desde el inicio de la humanidad para poder redimir al ser humano y poder traer esa reconciliación nuevamente con nuestro Padre Celestial, porque Dios es el creador de todo cuanto existe. ¿Cuántos dicen amén? Y que así como decía nuestro hermano, a veces no entendemos la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Él es soberano. Y aunque a nosotros habrá cosas que en nuestro razonamiento tal vez no nos guste o no lo entendamos, en su soberanía Dios dice: esto es lo mejor que pueda hacer por ti, que pueda hacer por Mateo, pueda hacer por esta familia, por tu familia, por tus seres queridos, por el que está ahorita postrado ya viviendo sus últimos momentos de vida, pero que Dios en su soberanía, si a Él le place, aun cuando los médicos digan de esta noche no pasa, pero Dios dice no, a mí me place que se levante. Aleluya. Y que sea un testimonio vivo, porque en sus últimos segundos de vida esa persona gimió con todo su corazón, pidió clemencia y misericordia, y Dios en su infinita misericordia dice: está bien, te doy una oportunidad más, levántate. Pero a veces el ser humano, recibiendo ese milagro, cuando los médicos dijeron ya no hay más, reciben el milagro y la extensión de la vida, y cuando ya la enfermedad pasó, esa persona muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Se olvida del Señor. Se olvidó del milagro de Dios y vuelve otra vez a su vida pasada. Amén. Pero eso es lo que Dios no quiere, que usted y yo volvamos nuestra mirada atrás de donde Él nos rescató, de donde Él nos levantó y nos puso en un lugar para que pudiésemos entender que Él nos ama y nos está preparando para que podamos llegar un día a casa con Él. Amén. Póngase de pie, vamos a cerrar esta enseñanza. Padre, gracias por su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda estar presente en este día, Señor. Que podamos atesorar cada día, Señor, ese tesoro invaluable que dejó para nosotros, Señor. Que cada uno, Señor, usted ponga el querer como el hacer
en escudriñar su palabra, en esforzarnos cada día, Señor. Tenemos un reto a vencer cada día, Señor. Que podamos vencer la pereza, Señor. Que podamos vencer el conformismo, Señor. Que podamos esforzarnos cada día, Señor, en escudriñar su palabra.